Bueno, lo primero es mostrarles, hacerles una revisión general del perdón, de la semana 3, leer y escribir para conocer mi mundo y comprender mi mundo. Aquí está. Y en este, como les dije un poco el miércoles, tenemos alrededor de 11 materiales que están divididos en dos secciones importantes. La primera sección es la dedicada a los textos antiguos, a los griegos, esa es la que corresponde a la actividad integradora número 5, y la segunda, que es el foro de evaluación de integración, está representada por las actividades que tienen que ver con los materiales, perdón, que tienen que ver con la lectura en Internet, la cual estamos viendo ahorita. Les voy a pedir, por favor, a alguno de ustedes tres, Sandra, Lucila y Marco, que intervengan para decirme en el chat o de manera oral cuál es el primero de los textos que voy a... Bueno, primero, vamos a empezar a participar. ¿De qué trata a grandes rasgos el módulo esta semana, esta unidad? ¿De qué trata? Ya les había explicado un poco y supongo que ya ustedes leyeron también un poco, así es que los escucho. Lucila dice, de traer lo pasado al presente. Muy bien. ¿Alguien más que tenga más o menos el mismo concepto, pero otros enfoques? Sí, yo tengo el mismo concepto, bueno, lo que yo entendí más o menos a esta semana fue una contemporización de cuento. Entonces eso, o bueno, del cuento de las nubes o de la obra de las nubes, porque es traerla a la época actual. Muy bien. Y muy bien, gracias Marco. Aunque ahí nada más te podría corregir que no es cuento, es obra de teatro. No se te olvide porque si pones eso va a estar inexacto en tu actividad. Entonces, si puedes corregirlo sería mucho mejor porque es una obra Ah, de sí, teatro. perdón, No te señores, preocupes, eso me pasa. Tú equivoqué en tienes el que término. hacer un cuento, ¿eh? Tú tienes que convertirlo en un cuento, pero lo que leíste originalmente es una obra de teatro. Entonces, nada más ahí. A tener cuidado nada más, no hay ningún problema, Ok, Marco, eso pasa. Y Sandra nos dice sobre la literatura actual y pasada, hacer una comparación perfecto. Entonces, como verán, está dividido en dos grandes bloques. Por un lado, la antigüedad clásica, desde los griegos, y por otro lado, la literatura de Internet, que es básicamente bastante reciente. En ese sentido, les piden identificar dos páginas de Internet en la actividad integradora 6 o el foro. Eh, pues creo que sería importante que ustedes ya lo tienen bien presente, perdón, ya tienen bien presente cuáles son las dos divisiones de los textos, de las temáticas, incluso las actividades de esta semana. Pues bueno, antes de que lo olvide, déjenme pasar lista, por favor. Si no, lo olvido. Listo. Antes de que continuemos con esto, quisiera conectar nada más, bueno, en las actividades 5 y 6, actividades integradoras tienen una particularidad que es que pueden ir de hacer un cuento, ahora sí lo que dijo Marco, hasta hacer una grabación oral, tienen que hacer las dos cosas en la actividad 5 y en la 6 pues sí escribir. Eh, pues vamos a ver, bueno, les recuerdo a grandes rasgos las características de las actividades. La actividad integradora número 5 se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Y antes de eso, quiero que me digan, por favor, cuál es la actividad que van a realizar para tener puntos extras en la actividad 5. el plan de trabajo. El plan de trabajo, ¿sobre qué, Marco? ¿Puedes ampliar, por favor? Sobre recursos, si no me equivoco, eh, ¿Sobre recursos y qué más? Perdón. recursos, el recurso de, ay, no me acuerdo qué recurso es, perdón, profe. Si alguien lo puede complementar, no hay ningún problema, Marco. Si alguien lo puede complementar, sería genial. Sandra nos dice, adelante, Lucila, adelante. Buenas tardes. Yo cada que tenemos videosesión tomo notas. Entonces yo recuerdo que dijo que uno era nuestra planificación de nuestro cuento, contaba como puntos extras.
Y el otro punto, y los otros puntos extras nos los iba a dar si hacíamos como un resumen o sacábamos lo que parecía importante del video resumen de las nubes. Muy bien, perfecto. Muy bien, y excelente, Sandra, y perdón, excelente, Lucila, y qué bueno que además tomes notas cada video, de resumen, porque hay cosas que se nos olvidan y eso son muy útiles las notas. Sandra nos dice, la planeación de nuestro cuento nos podemos basar en el recurso de producción de textos. Deberían basarse en ese esquema, aunque no es obligatorio, pero les puede ayudar mucho. No se te olvide, Marco, revisar ese módulo que se llama producción de textos, ¿eh? Por favor, para que no se te pasen esas cosas. Muy bien, profe. Sí. Por otro lado, en uno de los, ay Dios, en uno de los resúmenes que les pido hacer, además del de las nubes, Aristófanes, que es el autor de la tragedia, de la comedia que se llama Las nubes, lo que hace es una burla o una parodia o una sátira sobre un personaje que se llama Sócrates. Entonces, Sócrates, en teoría, existió y era un filósofo muy famoso, probablemente uno de los más famosos junto con Platón, maestro de Platón, Sócrates, y que sentó como las bases de la filosofía occidental para nosotros. Aunque haya pasado mucho tiempo, muchas de las cuestiones de las que habla Sócrates son completamente actuales, y para que se contextualicen sobre eso, no estoy seguro si es un material que ya vieron, para contextualizarlos, por eso les voy a poner un video de 6 minutos sobre Sócrates, quién era Sócrates, y sobre todo, me gustaría que tomaran notas, por favor, cuando lo lean, si no es que ya leyeron Las nubes, de por qué se estaban burlando, por qué se estaba burlando de él. Eso es bien importante. Lo voy a poner y repito. Bueno, obviamente tomen algunas notas o hagan notas muy breves sobre esto de la biografía de Sócrates, pero quiero que se den cuenta de algunas cosas cuando lo lean Las nubes, por qué se está burlando Aristófanes, que es el autor de Las nubes, de esto. ¿Ok? Canal Enciclopedia. Nietzsche escribió: resulta significativo que sea Sócrates el primer gran heleno que fue feo, de igual manera que en él todo es simbólico. Es el padre de la lógica, la cual representa el carácter de la ciencia pura. Antes de que los jueces le condenaran a muerte, el gran filósofo Sócrates afirmó: no debo rechazar mi filosofía mientras me quede aliento. Sócrates. El antiguo filósofo griego nació en Atenas en el año 469 a.C., en la familia del cantero Sofronisto y la comadrona Fainarate. Puesto que Sócrates era analfabeto, toda la información que se conserva de él es gracias a los trabajos de sus discípulos Platón y Jenofonte. No existe mucha información sobre los primeros años de su vida, pero se sabe que con 17 años ya llamaba la atención por la gran agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra. Era de pequeña estatura, vientre prominente, ojos saltones y nariz respingona. Aspirando a concienciar a los ciudadanos sobre la perfección moral, Sócrates realizaba numerosas tertulias, en las plazas y en las calles. A la sombra de un olivo pasaba horas discutiendo sobre la justicia y la virtud. La negligencia de los quehaceres diarios llevaron a Sócrates a una extremada pobreza. Recorría las calles de Atenas descalzo y vestido con la misma túnica. Antifón, el sofista, decía que ningún esclavo querría ser tratado como él se trataba a sí mismo. Sócrates se sumergía tan profundamente en sus propios pensamientos que llegó a permanecer todo un día en el mismo sitio. Aunque con el comienzo de la guerra del Peloponeso, cuando el peligro amenazó a su ciudad natal, Sócrates luchó valientemente por la protección de Atenas. Cuando el oráculo de Delfos anunció que Sócrates era el griego más sabio, el mismo filósofo se sorprendió mucho.
Interpretó el oráculo como un enigma y se aventuró a encontrar hombres más sabios que él. Acudió a los sofistas, quienes ejercían la profesión de enseñar la sabiduría. Fingiendo ser un ignorante, Sócrates preguntaba humildemente a los sabios de Atenas sus conocimientos sobre el bien, la belleza y la virtud. Después, con una agilidad irónica espléndida, les hacía notar sus propios errores. Su mérito más grande fue crear un método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la solución de los problemas que se le planteaban por medio de hábiles preguntas, cuya lógica iluminaba el entendimiento. Inspirado por cómo su madre ayudaba a traer niños al mundo, él creó el método denominado como mayéutica. Sócrates llegó a la conclusión de que realmente era el griego más sabio, por el mero hecho de que él, a diferencia de los demás, era consciente de su ignorancia. Solo sé que no sé nada. Sócrates pensaba que los dioses le habían encomendado la misión de impedir que los ciudadanos cayeran en la hibernación espiritual, y actuaba como una avispa que incordia a un caballo. De hecho, ese fue el apodo por el que le conocían, la avispa ateniense. Sócrates intentaba comprender y formular principios morales que fuesen uniformes para todo el mundo. Solo hay un bien, es el conocimiento. Solo hay un mal, es la ignorancia, decía Sócrates. Insistía en impartir una educación a los jóvenes en la que no solamente los padres, sino también los poetas y los filósofos deberían comprometerse. Los ciudadanos atenienses se quejaban de que parecía que perdían el control de sus hijos, porque el astuto filósofo les estaba arrebatando el afecto de sus niños. Aristófanes describe esta situación en su comedia Las nubes. Cuando un joven le preguntó a Sócrates si era necesario casarse, Sócrates le contestó: «Haz lo que desees, te arrepentirás de todas formas». El propio Sócrates, a la edad de 40 años, contrajo matrimonio con una joven de 19 años. Ella se llamaba Xantipa. Se la conocía por su escandaloso temperamento. No obstante, Sócrates, con pleno dominio de sí mismo, aguantaba a su insensata esposa con su calmada filosofía. Tras la larga guerra del Peloponeso, Atenas cayó en las manos de Criteas, un tirano espartano y un antiguo discípulo de Sócrates. A pesar de que Sócrates nunca había colaborado con tiranos de ninguna clase, el filósofo fue acusado por no reconocer a los dioses atenienses y por corromper a la juventud. Con 70 años, cuando se presentó ante el tribunal, el viejo filósofo probó a través de construcciones lógicas que no debería ser sometido a juicio, sino ser honrado como el benefactor de la sociedad e instructor espiritual. Los jueces se enfurecieron y fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. Aguardando a la ejecución, Sócrates pasó su último mes de vida en la cárcel hablando de filosofía con sus compañeros, tratando temas como la inmortalidad del alma. Antes de la ejecución, su amigo Crito le había facilitado una salida para escapar de Atenas. Pero Sócrates la rechazó porque creía que había que cumplir las leyes aunque fueran injustas. Cuando llegó el día, Sócrates bebió la cicuta sereno y callado. Sus últimas palabras fueron: «Crito, le debo una gallina a Asclepios». En aquellos tiempos, cuando un paciente se recuperaba, se sacrificaba una gallina a Asclepios, el dios de la medicina. Esas palabras reflejan que la muerte del cuerpo simboliza la recuperación del alma. Muy bien, chicos. Em, Vamos a empezar con esto. Van unas preguntas que les voy a decir también en voz alta, se van a ir contestando. Son cosas muy básicas, tampoco les voy a pedir algo específico. La primera es: ¿por qué es tan importante Sócrates? Pueden hablar o pueden escribir, como ustedes prefieran.
Adelante, Lucila, te escucho. Este, Conforme a lo del video, yo creo que Sócrates fue muy importante en su época porque demostró ser una persona muy sabia y que a pesar de toda la sabiduría que él tenía, nunca dejó de estudiar o de seguir, como dice como dijo en el video, de sumergirse en sus pensamientos para tratar de llegar a la, no sé si podría decir verdad Ujú. o a aprender más cosas. Por eso fue considerado como el griego más sabio en su tiempo. Perf- Entonces es lo que yo creo. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Sandra y Marco. Sí, yo, bueno, pienso que Sócrates fue muy importante en aquella época porque sus ideas eran innovadoras y se basaba en la lógica, en la razón. Y a diferencia en aquella época que todo era, se guiaban en mucho en los mitos religiosos y no se abrían a doctrinas nuevas o a filosóficas. Bueno, eso también lo vi en el otro video que nos dejó ver. Ah, sí, en el de las nubes, ¿no? Sí, exacto, ajá. Entonces, pues sí, creo que por eso era muy importante y creo que por eso es que no, muchos estaban en contra de él porque, o sea, no se abrían a un nuevo mundo. De hecho, nada más quiero ver si, este sí es un poco de memoria y es la siguiente pregunta. Sí, Perdón. El video habla sobre las nubes. ¿Qué dicen sobre la obra? Este que les acabo de poner. El video habla sobre una partecita, menciona ahí como 10 segundos las nubes. ¿Qué dice sobre la obra? Así algo muy breve. ¿O por qué la menciona? A ver si se acuerdan. porque ¿cómo era? Aristófanes estaba Ajá, en contra de, sí, él hizo como que una comedia porque estaban en contra de las ideas de Sócrates. perfecto. Te escucho, creo que levantó la mano Lucila o Marco, no, no vi. Lucila, adelante Lucila, adelante. En el video que puse ahorita mencionaban que Aristófanes hizo la comedia de las nubes como burla para Sócrates, porque quizás no compartía los mismos pensamientos y también habla de cómo Sócrates al final se casó con una persona que lo hacía, o sea, él tuvo que aguantar como muchas cosas a su esposa, no sé si por ahí va la cosa, Sí, entonces pienso que por eso Aristófanes también se burló de él, de cómo siendo una persona tan sabia, se podría decir, terminó como así. como pisoteado. Ujú. Muy bien, es buena, es certera, de hecho, bastante la apreciación que haces, Lucila. Muchas gracias también a Sandra. Y nada más hay una relación en general. Yo creo que deberían usar, sugiero que usen esta información, tanto las nubes como de Sócrates como de los sofistas, utilícenla en su actividad, ¿no? Pueden citar sin ningún inconveniente, así que yo pensaría que toda esta información no la dejen ahí al aire, ¿no? Que la utilicen, sobre todo si toman apuntes, usen la información en sus actividades y guárdenla también porque por ahí les puede servir la próxima semana. También la próxima semana tiene un poco que ver con el proyecto integrador. A lo mejor les puede servir todo lo que ya saben sobre Sócrates y sobre las nubes. Ya verán en la próxima semana. Y también hay un foro. En el foro no creo que les sirva mucho esto de Sócrates, pero estoy seguro que en el proyecto integrador sí les va a servir bastante. Así que yo sé lo que les digo, guarden la información porque la pueden, o sea, les puede ayudar y entonces pueden ahorrar mucho tiempo, ¿no? Que sé que no nos sobra a muchos y sé que es importante aprovecharlo. Entonces, bueno, ya tenemos la actividad integrada. Adelante, Lucila. Yo tengo una pregunta. Ahorita Claro. mencionaba, ahorita que me puso los videos, creo Sí. que entendí más el concepto de por qué Aristófanes se burló de Sócrates. Ujú. Pero cuando hace ratito, no recuerdo muy bien cómo dijo usted las cosas, pero dijo algo así de que al leer las nubes nos íbamos a dar cuenta de eso. Pero yo en el fragmento, que son los 22 capítulos que hemos leído, la verdad no había logrado comprender tanto eso. Entonces mi pregunta va hacia, este, ¿eso que dijo usted hace rato es cuando tú lees todo el cuento completo de las nubes o yo estoy mal?
No, lo que pasa es que en el fragmento que viene, en el fragmento que les piden leer, sí hay una, no dice, me parece que sí dice Sócrates de tal manera, ¿no? Pero a lo mejor todavía no llegas a esa parte. No, no recuerdo, vamos a buscarlo si quieres. El capítulo específico donde está, donde vienen las nubes. Déjame buscarlo rápido. Gracias. Ajá, aquí les piden que lean una reseña. Mira, ahorita aquí está. Les piden que lean una reseña. Eh, mira, Strepsiades es un hombre, de cierta edad, aparentemente un labrador acomodado, a quien su boda con una mujer de alcurnia y hijo de ambos, Fidipides, apasionado por la cría de caballos, le han puesto al borde de la ruina. Vecino del caviladero de Sócrates, donde enseñan a hacer pasar lo malo por bueno, crítica usual contra los sofistas, pretende enviar allí a su hijo para que aprenda algunos argumentos para deshacerse de los acreedores, pero Fidípides se niega y Strepsiades decide ir él mismo. Ya empieza a hacer una... mira, el discípulo deja a Strepsiades con Sócrates, que se encuentra suspendido en una cesta estudiando el sol. Se supone que esto es lo que leíste. Yo creo que debe estar acá. Mira, vamos a darle clic a este. Déjame ver si está acá. Ahí. Mira, aquí está. Aquí hay una breve explicación de lo que deberías encontrar. Y esto yo le di aquí, lo encontré en este resumen, en esta reseña. Puedes leer la reseña. Yo sugiero que también leas el texto, pero déjame ver dónde está. Aquí está. Vamos a abrir. Aquí está. Aquí solamente las páginas 1 a 22, Lucila, no los 22 capítulos. De hecho, no hay 22 capítulos, solo de la página 1 a la 22. Probablemente tardes un poquito leyendo por el tipo de lenguaje. Pero mira, Sí, si tú asocias estos de Trepsiade, Fidípides y demás, lo asocias con el resumen que está acá, con este, vas a poder entenderlo mejor. Por supuesto, yo comprendo que de primera, si no estás acostumbrado a tener este tipo de textos, y aun cuando estés acostumbrado es difícil el lenguaje, y a veces dices, bueno, ¿de qué están hablando? Pero conforme tienes este tipo de información, por ejemplo, la información que tienes ahorita, que acabo de ver en el video, esta reseña, y lo que he platicado con ustedes, te pueden dar cuenta un poco que sí está pasando lo que se dice que está pasando. Si no te das cuenta de lo que está pasando, Lucila, no te preocupes, para eso hay materiales alternativos. Yo compruebo y sé que ustedes están diciendo la verdad y que vas a leer el texto, no que vas a falsearlo, ¿no? Además, pues se nota un poco cuando le escriben mal los nombres, nada más fíjate en eso, que escriben mal los nombres, dicen una cosa por otra, porque en general copian y pegan y hacen plagios, ¿no? Eso sucede porque no quieren leer todas las páginas, ¿no? Entonces, para eso también les pusimos un poco el resumen, para que se den cuenta de lo que están hablando. Y aquí vienen todos los acreedores. Mira, aquí aparece Sócrates. Aquí, espera. Aquí lo estoy marcando. Ahí aparece Sócrates, el filósofo. En ese ujú. entonces estaba muy asentado Sócrates y por eso se burlaban de él. Entonces aquí viene, mira. Sí, lo que pasa es que no, estaba nada más pensando en esa parte de la lectura y no estaba recordando la reseña, o sea, el menú, el resumen que nos muestra también el recurso que nos da la actividad. Ah, ok. Bueno, no te... Por eso Sí. estaba confundida, pero ahorita que lo recuerda ya relacioné las cosas y dije, o sea, y supe cuál era mi error, dónde estaba mal. Eh, pues lo más importante es que tú puedas, o Gracias. sea, también hay lecturas que pueden estar un poco confusas, pero repito, si algún momento no tiene nada de malo buscar un resumen en internet, siempre y cuando el resumen no sea lo único que lean. Aquí les ponen un resumen o una reseña más bien del libro de Aristófanes, aquí está. Les ponen una reseña de las nubes, que estoy proyectando en la pantalla ahora mismo, pero eso no quiere decir que solamente lean eso, tienen que leer las nubes completas, bueno, de las páginas que piden son 20 páginas, y a partir de eso decir, mira, sí está pasando, eso es lo ideal, ¿no? No nos quedemos solamente con la reseña, porque probablemente con la reseña podamos hacer nuestra tarea, pero esa no es el objetivo. Ustedes tienen que desarrollar otras habilidades, porque si solo otorgan resúmenes, no van a tener la oportunidad de decir si algo les gustó o no. Simplemente no le van a dar la oportunidad y eso es justo lo que queremos evitar acá. Entonces, bueno,
Si tienes alguna duda o pregunta, Lucila, pues hazla o también lo puedes hacer en estos días, todavía en fin de semana. Bueno, entonces, ay, te escucho, ay Dios, te escucho a Lucila. Perfecto, gracias, Lucila. Mm, ya que vimos el video sobre Sócrates, que es vamos a revisar nuevamente la actividad integradora número 5. Antes de completar la actividad integradora número 5, les recuerdo que para el puntaje extra tienen que mandarme sus notas o sus guiones o sus, no sé, su ensayo, esbozo, no sé, de cómo van a hacer su cuento, el cuento que les piden en la actividad integradora número 5. Recuerden que primero tomen notas, luego lo graban y luego lo van a mejorar. Entonces es una labor triple. La actividad de grabar el audio y luego hacer el texto la tienen que hacer en el mismo formato de la actividad, pero ahí no les piden el guión, el borrador, digámoslo. Yo sí se los estoy pidiendo. Entonces, para evitar pues para evitar que no hagan planeaciones y también porque otorga puntos extra, pues yo les pido obviamente el guión, ¿no? Entonces esa sería la parte para que ustedes comprueben. El otro punto extra o los otros puntos extras que voy a otorgar son sobre el video que se llama Las Nubes, que se los puse el otro día. Es muy chiquito y está ubicado, déjenme buscarlo, está ubicado acá en video resumen de las nubes. Aquí está. Dura muy poquito, como 5 minutos, hasta menos, creo. Y les va a explicar también cómo son las nubes. Entonces, Lucila, esto es específicamente para ti. Pues ya tendrás la reseña, el video que les puse las nubes y la lectura de las nubes. O sea, son 3 cosas y ya tendrás mucho material para enriquecerte. Y sobre todo, repito, Lucila, Sandra y Marco, si les interesó este tema y si buscaron mucha información de ese tema, que ya les he dado bastante información, creo yo, guárdenlo porque la otra semana lo van a ocupar, ¿eh? Ojo, repito, no van a poner lo mismo, por supuesto, no van a hacer un cuento, sí se los aseguro, pero les va a ser útil la próxima semana, entonces guárdenlo, por favor. Espero que tomen en cuenta mis recomendaciones. Recuerden también que para la producción de textos hay varias fases, que son la planificación, generar ideas, escribirlas y ver los objetivos. Y bueno, cuando uno escribe tiene que corregir, cuiden mucho la ortografía, sobre todo en la actividad integradora 5, porque eso les va a permitir pues que no les baje puntos en la parte de errores de sintaxis y ortografía. ¿Ok? En la actividad integradora 5, para finalizar, les piden argumentos, personajes, personalidades de los personajes. Recuerden, cuando les digas cuando les pregunten quiénes son los personajes, deben explicar cuál es su función en la obra. Cuando les digan la personalidad, también, por favor. Cuando pongan una situación graciosa, si la ponen entre comillas, cítenla, por favor. Y las situaciones que sean actuales, ahí tienen que opinar también. Cuando hagan el cuento también, y recuerden poner su bibliografía final en la actividad integradora 5, que será Las Nubes, porque la leyeron. Si acuden a algún otro, Lucila, como el video que yo les di o como la reseña que acabo de mostrar, también tienen que ponerla en su bibliografía, por favor, y es obligatorio la colocación de citas textuales, por lo menos una vez durante la actividad. ¿Dudas sobre la actividad número 5? Perfecto. Ahora vamos rápido, un poco más rápido con la actividad integradora 6, porque me hicieron 20 preguntas su asesora. Lucila pregunta, ¿se mantienen los personajes? Entonces, ¿quiere decir que quedan los nombres? No entiendo específicamente a qué te refieres, Lucila. Si me puedes decir por la voz, si no, no te entiendo, perdóname. A lo que me refiero es que cuando vamos a hacer nuestro cuento, dice que vamos a mantener el argumento y los personajes. Los personajes se quedan con el mismo nombre, aunque sean nombres muy pasados. No, si quieres cambiarlo, está bien. Si quieres ponerle Juan, Lucila y Sandra, que sea tu cuento, está bien, no hay ningún problema. O Si sea, quieres nada más que dejar, sea el mismo argumento, el contexto de la obra, pero que no, que tiene que le cambie los nombres. No importa eso. no importa. Ok, Mientras se gracias. mantenga la anécdota general ya la verás,
se burlan de alguien, alguien es adicto como a las apuestas de caballos. A lo mejor ahora ya nadie apuesta a los caballos, o no mucha gente, puedes buscar otra cosa, ¿no? Pero al momento de hacer como lo que le voy a enviar a usted, ahí puedo como poner entre paréntesis, Juanito Sí, representa a sí, no hay Sócrates y todo problema. eso. Sí, no hay ningún problema, Lucila, ahí es un poco más libre, ahí. En Ok, realidad gracias. esta actividad es bastante libre, solo debe mantener el argumento de las nubes y convertirlo en un cuento y grabarlo también, ¿no? Entonces, los guiones que yo les pido, saben que en realidad soy bastante flexible con lo que pongan, así que mientras yo compruebe que hicieron lo que les pedí, pues cada quien tiene su estilo de hacerlo y respeto eso, ¿no? Es lo que promuevo, que cada uno lo haga como mejor le parezca y eso les otorgará puntos extra. De la misma forma, en el resumen de las nubes, pues a lo mejor tú haces un párrafo, Marco hace flechas y Sandra hace llaves con cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Cada uno lo hace distinto y mientras se mantenga la información, la forma de presentación no representa ningún problema para mí. Bueno, vamos a la actividad integradora número 6. Tienen que hacer 5 participaciones. Les recuerdo los aspectos más importantes. Respeto a las reglas de etiqueta, respeto a la ortografía y redacción. Sugiero que redacten antes un borrador y luego lo pasen. No participar durante 3 días, bueno, participar durante los 5 días o por lo menos más de 3. No, un solo día o 2 días está penalizado, 3 incluso también, entonces deben hacerlo más de 3 para evitar penalizaciones. Es obligatorio colocar citas textuales y bibliografía, las dos cosas en cada participación. No importa si le pregunto si estoy apoyando lo que dice un compañero. Y las participaciones o aportaciones más penalizadas, o sea, las que yo penalizo y resto puntos mucho más, son aquellas que dicen, compañero, estoy de acuerdo contigo. Ahí es donde ya yo, básicamente es casi como si no hubieran participado porque no tiene ningún sentido, no hay ninguna reflexión y no aportan nada a la discusión, que es lo que se espera que ustedes desarrollen la habilidad de investigar y opinar, y sobre todo ese concepto que lo van a ver en módulo 5, que se llama opinión argumentada. Tienen que buscar información, además de la que tienen, para poder opinar sobre un aspecto, en este caso sobre tecnología, y si 2 páginas de internet logran ser literatura o no. También se vale decir que no. En realidad, lo que debe generar el foro es un foro de discusión, de polémica, una polémica respetuosa, pero no tienen que estar de acuerdo. Es decir, Lucila y Marco no tienen que decir necesariamente que los textos que leyeron son literatura. Pueden decir que no. Mientras se defiendan, eso para mí es también muy importante, que puedan tomar posiciones contrarias y que tomen decisiones que vayan en contra de la mayoría. No tiene nada de malo, siempre y cuando lo comprueben. Si no lo comprueban, ese sí es un problema. Entonces, preguntas sobre la actividad integradora número 6, por favor. Ninguna, perfecto. Vámonos, ahora sí, para empezar con las conclusiones de este texto. Gracias. Para empezar con las conclusiones del texto, vámonos con las preguntas. Son 21 preguntas que me hicieron de la semana 3, del espacio en el cual estuvieron con su tutora, asesora. Yo tengo la duda si es el cuento que tenemos, yo tengo duda si es el cuento que tenemos que grabar, lo tenemos que inventar. Sí, tienes que leerlas. Bueno, les explico el proceso en unos pasos. Paso 1, leo las nubes. Paso 2, bueno, las reseñas, los videos, etcétera. Paso 1. Paso 2, tomo las notas. Paso 3, hago un borrador de cómo haría una adaptación de las nubes a mi contexto actual, con nombres, Lucila, o sin los nombres de la obra, no importa. Paso 4, lo grabo. Y paso 5, lo escribo en forma de cuento. Es borrador, grabación, cuento. Ese es el orden en el que debería aparecer. Y sí lo tienen que inventar, aunque con la misma estructura o lo que cuente lo mismo. Número 2, tengo el cuento que voy a hacer también, lo voy a plasmar en el audio. Eso más bien fue una afirmación, creo. Nos comentan que podemos improvisar sin ver los textos de nuestro cuento de las nubes. Sí, por supuesto, pueden improvisar mientras cuenten una historia
respeten nada más el tiempo para que no se pasen en el audio, pero donde sí no pueden improvisar es cuando escriban el cuento. Ahí sí tiene que ser un cuento de su invención, pero escrito por ustedes y con todas las reglas ortográficas respetadas. Se me complica un poco la adaptación del texto. No te compliques con eso, simplemente puedes verlo en tu entorno, en las noticias, en tu ciudad, en tu estado, en tu comunidad. Puedes ver que muchas de las situaciones de las nubes se están repitiendo también en nuestros días. Así que pues puedes tomar inspiración de tus entornos, de tu casa, de tu comunidad, de tu colonia, etcétera. Sigo. ¿Nuestro cuento puede llevar música de fondo? Por supuesto que sí. 6. ¿El cuento es inventado por nosotros? Sí. 7. ¿Qué es la literatura? No estoy seguro si, bueno, entiendo la pregunta, pero me parece que no es el espacio y yo he explicado eso grande, extensamente, y además también está desde la semana, sobre todo ahí le recomiendo a la persona que revise la semana 1. Es una pregunta un poco rara a estas alturas. 8. Tengo una duda en cuanto a la actividad integradora 5 de esta semana. Pues no sé qué duda, porque solo dice que tiene una duda, pero no dice qué duda. 9. ¿Qué es la palabra estética? Y un ejemplo. Para eso puedes consultar la semana pasada el video, donde viene algo sobre experiencia estética en filosofía y en literatura. Y les dejé incluso la semana pasada los puntos extra, creo que se referían a un video sobre experiencia estética. Entonces te recomiendo que leas los videos de las semanas pasadas. ¿Cómo participar en la actividad 6? A ver, adelante, Marco. Dice, espérame, Marco, me quedé en la número 10. A ver, de extensión del audio me quedo 5 minutos, ¿está bien? Sí, está un poco largo, Marco, pero no hay problema. 5 minutos está bien, no te preocupes. Dice, ¿cómo participar en la actividad número 6? Lo acabo de... Disculpen, se me fue el internet, se fue un poco la luz y se fue el internet. Entonces le estaba contestando a Marco que no hay problema con los 5 minutos y estaba diciendo que me quedo en la pregunta 10. ¿Cómo participar en la actividad número 6? Y la participación para la actividad 6 no la tengo muy clara, la acabo de explicar, y también en el video del miércoles puedes encontrar respuestas. 12. ¿Cómo podemos obtener puntaje extra para la calificación? Hay 2 formas. Ahorita ya creo que es un poquito tarde para bueno, para esta semana no creo, pero bueno, me he encontrado con 2 personas que que no han entrado a ninguna de las sesiones con ustedes y que han enviado sus puntos extra. Entonces me alegra mucho saber que están viendo los videos. La otra opción es, de manera consistente, entrar a las actividades, a estas actividades, y participar activamente. Por eso les hago preguntas, para que haya una interacción de su parte hacia mí. Y ese es un 10% adicional cuando termine todo el módulo. Yo les doy puntos extra cada semana, pero Prepa en Línea CEP les da, si entran, hay una parte donde al final yo otorgo calificación extra, el 10% después de las 4 semanas. Entonces tienen la oportunidad de hacerlo de 2 maneras.
13. El cuento debe ser de alguna extensión en específico, una cuartilla o una hoja o más corto. Yo pensaría que media cuartilla. Marco, el otro día hablamos de eso, y creo que una cuartilla es suficiente, es demasiado de hecho, pero el límite, dejémoslo en una cuartilla. 14. No sé ni cómo voy a empezar el cuento y es porque no nací para escritora, me cuesta trabajo redactar. No te preocupes, como una sugerencia, si no se te da a escribir o si tú crees que no se te da a escribir, grábalo y cuenta algo, no te preocupes por eso y luego ya lo puedes escribir. Así es la forma inversa y a veces a muchos les funciona. Es un ejercicio que muchos escritores acostumbran a hacer, grabarse primero o grabar sus ideas y luego plasmarlas en papel. Es mucho más fácil. Sobre estética, no entiendo qué quiere decir. 16. El texto literario es un poco complicado de entender, pero haré mi mejor esfuerzo, ya que trata sobre dioses de las nubes. Ok, puedes leer los resúmenes y los videos que les puse, la reseña. 17. ¿Podemos cambiar el nombre de los personajes en el cuento? Sí, por supuesto. 18. Actividad integradora 6. En la segunda participación, ¿cómo identificar la literatura en el sitio Zona Negativa? Tienes que regresar un poquito a las semanas 1 y 2 para saber cuáles son las características de los textos literarios. Una vez que sepas cuáles son los textos literarios y lo que tiene que ver la experiencia estética, vas a leer ese portal que se llama Zona Negativa y tú me vas a decir si para ti esos textos que están ahí son literatura o no son literatura. Recuerda que tienes que hacer bibliografía y citas y que tienes que comprobar lo que dices, sea positivo o negativa tu respuesta, no importa. 19. ¿Cómo encuentro los capítulos que debo leer en la actividad integradora número 5? Están en la misma actividad, solo tienes que poner atención a las instrucciones porque ahí viene incluso el PDF, un link para el PDF, un enlace. 20. No me queda muy claro sobre el tema de estética, me confunde un poco. Puedes ver la parte de estética, puedes verla en una parte que se llama Experiencias Estéticas de la Actividad Integradora 3. Vienen 2 videos y son muy explicativos los 2. 21. El tiempo del cuento narrado oralmente, pero la asesora virtual generalmente nos especifica ese tipo de detalles. De antemano, gracias por su apoyo, acompañamiento y orientación. El tiempo del cuento narrado oralmente, yo pensaría que pueden ser, Marco me dijo que 5 minutos, eso es demasiado, pero no hay problema. Que sea el máximo 5 minutos y el mínimo 1 minuto, o sea, entre 1 minuto y 5 está bien y es correcto. Ya más me tardaría demasiado, ahí sí les pido un poco de consideración, y en menos de 1 minuto no se puede contar una historia, así que pues no pierdan calificación por ninguna de las dos, de ninguno de los dos aspectos. Con eso termino las preguntas de sus compañeros que han hecho y ahora les pregunto directamente si tienen alguna duda ustedes. Muy bien, si no tienen ninguna duda o pregunta, pues terminamos con esta. Adelante, Marco, voy a leerla. Dice, yo lo estaba haciendo como una obra de teatro, entonces ya me confundí bien feo. Lo que pasa es que lo debes estar haciendo como si fueran diálogos, ¿no, Marco? ¿Es así? Me imagino que los estabas haciendo como una obra de teatro. Lo que se pide en el caso de la actividad integradora 5, Marco, es que se haga como un cuento que no tenga diálogo, sino que solo tenga narración y explicación, como un resumen pequeño de un cuento que tú hiciste. Así es mucho más fácil porque si con diálogo se hace un texto muy grande. Entonces te recomiendo, y si ya lo hiciste, no lo hagas de nuevo, no te preocupes, súbelo así. No hay problema porque ya trabajaste y no quiero hacerte trabajar doble. Así que termínalo en forma de teatro y súbelo así. No hay ningún problema por mí. Ok, Marco, confírmame que entendiste, por favor. Lucila y Sandra, ustedes también pueden incluir diálogos, ¿eh? Como una obra de teatro, pero ya saben que es más bien un cuento. Entonces, en cuanto tengan la información de Marco, doy por finalizada la sesión. De nada, Sandra.
No hay problema. Ya si ya los pusiste así, no te preocupes. Ya con eso es suficiente. Y termínala. Si no la has terminado ya, termínala y súbela. ¿Va? De nada, Lucila. Entonces, doy por terminada la sesión abierta de aprendizaje del viernes 1 de julio de 2022, módulo 4, textos y visiones del mundo, semana 3. Y les deseo mucho éxito y mucha suerte. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla, durante un par de horas más. También tienen ese tiempo para enviar sus borradores. Y les deseo muchísima suerte. Nos vemos la próxima semana y ojalá, y estoy seguro que les va a ir muy bien. Buen fin de semana a todos.